Más de 60 horas de contenido no lineal, Pokémon Daisui y 8 gimnasios con Elite 4. Descubre Pokémon Tectonic completo en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vengo con un fangame alucinante y que está completo con más de 60 horas de partida. Podrás jugar hasta que te aburras, literalmente. Eso sí, como ya lo traje, seguramente algunos ya lo conocéis. Ahora vas a poder jugarlo en español, pero espérate que eso no va a ser todo. Un fangame que seguro a muchos os encantó, pero que no pudisteis jugar porque no estaba en español. Pues ahora sí lo vamos a tener en español. Pero bueno, antes de nada os voy a explicar un poquito de qué va, por si no te acuerdas o no viste el antiguo vídeo. Según los propios autores, en Pokémon Tectonic, su filosofía es ningún Pokémon se queda atrás, y es combinar lo mejor de los fangames y room hacks para ofrecerte una experiencia fresca y emocionante en este nuevo juego de Pokémon, que va a conseguir equilibrar bastante bien todos los Pokémon añadidos. Pero es verdad que si tu Pokémon favorito es un Metapod, poco se le puede hacer al pobre Metapod. Seamos sinceros, también hay que tener un poco de cabeza. Pokémon Tectonic es un fangame completo creado por Brickbat en inglés, traducido por Valrex al español. Tendremos Pokémon Daisui, 9ª generación y nuevo equipo malvado, el equipo Champs para esta aventura. Sumérgete en más de 60 horas de aventuras en Maquia, una nueva región no lineal basada en los montañosos Balcanes. Demuestra tus habilidades contra una IA personalizada, donde cada líder de gimnasio tiene su propia personalidad, siendo cada vez más difícil derrotarlos. Un desafío desde el primer momento que pondrá a prueba tus habilidades a través de 6 historias repartidas por toda la región. Y ahora un momento que siempre os pasáis seguro, si lo vas a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha donde tienes el juego y al final donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos con un tutorial que normalmente está bastante actualizado. Más fácil imposible. Tendréis la info de este fangame y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular con tutorial y todo. Sé que alguno seguirá preguntando, pero bueno, yo lo digo. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así vas a poder estar al tanto de todas las novedades, además de otros jugazos que también tengo por el canal. Tampoco olvides dejar ese buen likeazo, que así sabré que os gustan estas reviews. También tienes más contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y vamos con la review de Pokémon Tectonic, ya que como verás, tiene de todo. Empecemos con los Pokémon, donde tendremos hasta la 8ª generación, con formas Hisui añadidas. Se han incluido además 10 formas regionales únicas de Maika, más 30 nuevas evoluciones de Pokémon existentes y 4 Pokémon de la 9ª generación. En características y funciones tendremos daño físico y especial, además del tipo Hada. Los movimientos y habilidades se han actualizado a la 8ª generación, además de sus objetos. Como dije, tendremos una IA de batalla mejorada, que ofrecerá personalidad a las diferentes líderes de combate. Como dato, se ha rehecho todos los Pokémon para hacer el combate más equilibrado, por lo que verás muchos cambios en este aspecto. También se ha mejorado el sistema de ganancia de experiencia para que puedas mantener un equipo extenso sin tener que pasar horas y horas luchando contra Pokémon salvajes. Incluso tendrás a tu disposición algunas funciones poderosas para simplificar la creación de equipos, como la Master Dex, el Move Mentoring y el Style Palues. Y si eso no es suficiente, se han agregado una gran cantidad de mejoras de calidad de vida para que disfrutes del juego sin complicaciones. La verdad que en este aspecto, muy llamativo. Los gráficos son estilo 4ª generación, muy coloridos. Tendremos diferentes personajes y lugares, además de tener su propia personalidad. Tendremos 6 misiones diferentes que tendremos que seguir para conseguir las medallas, cada una diferente y con sus propias misiones. La historia, como verás, va a ser simple pero muy llamativa. Bienvenido a Pokémon Tectonic. En este fangame explorarás la región de Maquia, donde lo antiguo y lo nuevo se mezclan. Hace 20 años el equipo Champs intentó apoderarse del poder de los Regis, pero fracasaron y se disolvieron. Ahora, una extraña nueva organización está poniendo en marcha esos planes nuevamente. Como nuevo habitante de Maquia, tendrás que adentrarte en esas misteriosas cuevas y túneles para descubrir la verdad
y evitar que la historia se repita. Sumérgete en más de 60 horas de aventuras en Maquia, una nueva región no lineal basada en los montañosos Balcanes. Descubre los secretos del equipo Champs y su héroe derrotado hace 8 años. Conecta con nuestros personajes únicos a través de 6 historias distintas que abarcan toda la región, donde conocerás diferentes lugares y Pokémon. Y así vamos con la duración, aunque como dije, tenemos ante nosotros un juego muy extenso y encima ya en español. Tendremos más de 60 horas de partida, con el juego completo y todas las medallas obtenibles, además de la Liga Pokémon. Es algo que el mismo autor dice. Y la verdad que la duración no podría ser mucho mejor, ya que sí tendremos hasta un cachito de postgame para tocar, así que sí, la verdad que podremos disfrutar mucho del juego. Y bueno, ahora toca conseguir tu corazón. Me gustaría que comentaras qué te ha parecido el sistema de combate y si lo vas a jugar, sobre todo ahora que está en español. Dime en general tu opinión y así podrás conseguir tu corazón. Y ya sí, voy con mi opinión personal, aunque no tengo quejas, sobre todo ahora que Pokémon Tectonic está en español, ya que sé que era uno de los inconvenientes de muchos para jugarlo. Este fangame se nota que se ha hecho para ofrecer una buena aventura a los jugadores, que tengamos esa IA mejorada que ofrezca algo de personalidad. A los gimnasios me encanta, ya que así sentiremos mayor dificultad, algo que en Pokémon muchas veces no existe. La duración del fangame es simplemente acojonante. Con más de 60 horas de contenido podremos estar jugando buen rato. Si es verdad que el autor quiere añadir contenido extra, pero bueno, ya creo que ha salido todo el contenido que iba a salir y por eso tenemos esta traducción al español, que sinceramente se agradece un montonazo, sí, porque este juego se lo merecía, la verdad se lo merecía. Sobre si lo recomiendo o no, pues obvio que lo recomiendo, ya que le veo mucho potencial y sí, está completo en español. Pokémon Tectonic es un fangame alucinante que tiene una gran variedad de Pokémon, aunque también tiene algún Fakemon, también tienes un montón de oficiales por conseguir, con lo que tampoco ensucia mucho la experiencia, es que son 10, tampoco te vas a morir. El balanceo de las especies también me gustó, ya que puedes usar Pokémon que normalmente no valen para nada, algo que está bastante bien, y eso le da otro puntito extra. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!